En la clase pasada estuvimos viendo energía, o sea, calculamos la energía a partir del trabajo que hacía la fuerza electrostática o el trabajo que hacía un agente externo para mover una carga en un campo eléctrico. Definimos la energía potencial electrostática como el trabajo es igual a menos la variación de la energía potencial electrostática, y después cambiamos de enfoque y fuimos a la idea de campo eléctrico. En lugar de trabajar con fuerzas, pensamos en la idea de campo, y en esta definición de campo eléctrico decíamos que el campo podía fluir o circular, y que del flujo del campo habíamos sacado la ley de Gauss, y de la circulación habíamos podido definir que la circulación era independiente del camino, que la integral de líneas, esa integral del producto escalar del campo y el diferencial de camino, era independiente del camino que hiciéramos, solo dependía del punto donde iniciábamos y el punto donde terminábamos. Eso nos terminaba definiendo, bueno, que en un camino cerrado de acero, eso nos terminaba definiendo que el campo eléctrico era conservativo y nos permitía definir un campo, pero esta vez escalar, que se llama potencial. Y teníamos dos formas de trabajar con el potencial. Una era a través de la integración del campo eléctrico en el camino, o sea, la definición, la diferencia de potencial entre dos puntos es menos la integral entre esos dos puntos del producto escalar del campo y el diferencial de camino. O bien podíamos trabajar sabiendo que era el gradiente, y conociendo el potencial podíamos obtener el campo. Hoy vamos a ver algunas formas más de hacerlo. Nos vamos a centrar en esta integral solamente para obtener el potencial de una carga puntual. Bien podrían decirme que en la clase pasada definí el potencial como la energía por unidad de carga, así que si yo tengo la carga que genera el campo, tengo la energía, entonces divido por la carga de prueba y obtendría el potencial, y eso es cierto. Pero bueno, ahora vamos a hacer la cuenta formal, simplemente porque esta la vamos a repetir en otras ocasiones y es bueno ver el procedimiento. Entonces, lo que tengo escrito acá es cómo obtener la diferencia de potencial entre dos puntos, y este es el campo de una carga puntual. Entonces, lo que voy a hacer para obtener el potencial es calcularlo entre un punto final R, que sería una distancia R de la carga, del centro de la carga puntual, y un punto que voy a llamar R de referencia, que va a ser mi referencia, el lugar donde voy a poner el potencial igual a cero. Es decir, que este valor B en la referencia lo voy a elegir 0. Entonces la integral va a ser entre R de la referencia y R. O sea, ahora la A se pasó a llamar R de la referencia. Y estoy eligiendo el punto, ese punto R de la referencia como el 0. Lo tengo que definir. Entonces, bueno, reemplazo el campo, hago el producto escalar, y esto me va a quedar integrar esta expresión, ¿no? Bueno, acá me salté el pasito, pero si hacen el producto escalar, R escalar de L les queda diferencial de R. Entonces, cuando hacen eso, obtienen lo que tienen al costado, ¿bien? Porque simplemente es integrar 1 sobre R cuadrado, y les quedaría menos 1 sobre R, que con el signo menos que tienen frente a la integral les queda más, y lo hago entre los dos límites de integración, el superior y el inferior. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor referencia que puedo elegir? Y lo que uno ve es que la función está tendiendo a 0 en el infinito. O sea, si R es muy grande, esto tendería... O sea, si yo eligiera esta referencia, que en el límite para R tendiendo a infinito, si infinitamente alejados de la carga, el potencial se va a 0, eso me quedaría una expresión que tiende a 0 y cumpliría naturalmente el comportamiento. Entonces, voy a elegir esta, que es la forma en la que se elige la referencia para cuando tienen cosas distribuidas en forma finita, o sea, acotadas en el espacio. Y entonces, si yo elijo R de referencia tendiendo a infinito, y ahí elijo el 0, esto se me va, y el potencial me queda expresado de esa forma. Por ejemplo, si se me hubiese ocurrido elegir el potencial igual a 0 en 0, no hubiese podido, porque cuando yo intentaba poner un 0, o sea, pongo el potencial igual a 0 en 0, pero cuando venía a reemplazar el R de la referencia igual a 0, tenía problemas con la función, ¿sí? Porque me divergía, entonces no puedo elegir un 0. Si yo puedo elegir la referencia con el número que yo quiera,
Podría haber puesto B en 2, en R igual 2, igual a 0, y me hubiese dado una cuenta, me hubiese quedado una constante. Pero bueno, la que me deja la expresión más simple, sin arrastrar constantes, y que además tiende a ese valor de forma natural, es esta. Entonces, es la referencia habitual. No es la única, lo único que tienen que tener cuidado es nunca elegir un punto, como podría ser en este caso en particular, el R igual a 0, como referencia, porque la función, cuando intentan reemplazar R igual a 0 en la expresión, para ver cómo les queda escrito el potencial, la expresión les diverge, no pueden elegir el 0 en un lugar donde está divergiendo. Entonces, ahora que encontramos el potencial de una carga puntual, podemos mirar de vuelta la carga puntual. Acá es una carga puntual positiva, las líneas rojas, como siempre, son las líneas de campo, y las líneas azules están tratando de representar esferas concéntricas, porque lo que muestran estas esferas son las superficies que tienen el mismo valor de potencial. Si ustedes fijan R constante, o sea, un valor de R dado, obtienen toda una esfera en la cual el potencial les va a dar lo mismo. Entonces, las superficies equipotenciales de una carga puntual son una esfera. La otra vez lo habíamos estado trabajando más desde el lado de que esto era el gradiente, de que el campo tenía que ser perpendicular a una equipotencial, bien, porque si no, no era potencial constante. Bueno, ahora lo estamos obteniendo a partir de pedir específicamente al potencial que dé una constante. Bueno, acá mantengo escritas las dos posibilidades de expresión, o sea, obtenerlo a partir de la diferencia de potencial, o el campo es menos el gradiente del potencial. Esto es nada más por si lo necesito. Entonces vamos a hablar de las posibles referencias de cómo yo podría calcular el potencial en diferentes situaciones. Entonces, si bien es arbitraria, debe cumplir que no puedo elegir el cero del potencial en un punto donde abiertamente el potencial está divergiendo. Entonces, en las distribuciones finitas de cargas, discretas o continuas, el más conveniente es tomar que el potencial tiende a cero cuando R tiende a infinito. O sea, el potencial igual a cero en el infinito. Distribuciones finitas de carga pueden ser cargas puntuales ubicadas en una región acotada del espacio, o, por ejemplo, esferas, alambres cortitos, en el caso de continuas, ¿no? Una plaquita que tiene dimensiones que no la estoy aproximando como un plano infinito. O sea, cualquier cosa que yo lo puedo ver acotado en el espacio, en ese caso, puedo elegir que el potencial tienda a cero en el infinito. Para distribuciones infinitas, como líneas infinitas cargadas, alambres, planos infinitos, el potencial vamos a ver que diverge cuando R tiende a infinito. Ahora, cuando hagamos la cuenta, vamos a ver que la expresión diverge. Si yo intento poner R tendiendo a infinito, me da una expresión divergente. Entonces, esa opción, la que se suele usar para distribuciones finitas, no me sirve para distribuciones infinitas. Bueno, ahí se suelen elegir otras, las vamos a ir viendo hoy, pero tengan en cuenta que la opción de que en el infinito el potencial es cero no se puede si la distribución es infinita. Ahora vamos a ver los problemas que traen. Y tenemos una situación parecida, con una divergencia, cuando tenemos líneas infinitas cargadas, o sea, un alambre finito, o cuando tenemos cargas puntuales, si intentamos elegir el R igual a cero. Ustedes vieron que ya con la carga puntual vimos que no podíamos elegir el cero del potencial sobre la carga puntual porque la expresión diverge. Bueno, vamos a ver que con una línea infinita, tal vez ahora no se acuerden cómo era la expresión, o tal vez sí, depende cuánto de la práctica hayan hecho, pero si se acuerdan, les va a quedar, es 1 sobre R, es proporcional a 1 sobre R el campo, así que cuando calculen el potencial le va a quedar un logaritmo, y eso va a generar que no puedan poner ni el infinito ni el cero como opciones para el cero del potencial. Entonces elegirán otra. Ahora todos esos detalles de qué hacer los vamos a ir desguazando a medida que veamos los posibles ejemplos, y eso les va a servir después para resolver la práctica. Entonces, la pregunta que hacemos, ahora que más o menos tenemos algún criterio de qué hacer con las referencias, es cómo calculamos el potencial. Entonces, si tienen una distribución discretas, o sea, por ejemplo, cargas puntuales acotadas en el espacio, entonces ustedes van a poder calcularlo al potencial, sabiendo que vale el principio de superposición, como la suma de los potenciales de las cargas. Y acá tiene de las cargas puntuales. Acá tiene una aclaración. Si ustedes hacen eso,
están asumiendo ya un valor de referencia. Es decir, si ustedes eligen, porque tienen una distribución de cargas puntuales acotadas en el espacio, si ustedes tienen esa acción y van a calcularlo a través de la sumatoria, están eligiendo que en el infinito es igual a 0, porque esta expresión, el Q sobre 4pi epsilon 0 R sobre R, es el potencial de una carga puntual y están simplemente haciendo su proposición, sumando los potenciales de las cargas que constituyen su distribución. Cuando tienen distribuciones continuas pero finitas, ¿sí? O sea, seguimos acotados en el espacio, el potencial lo pueden escribir ahora como una integral y considerando esa distribución finita como una suma de cargas puntuales, pero ahora son diferenciales de Q. Algo parecido a lo que estuvimos haciendo cuando calculábamos el campo de distribuciones continuas, que decidíamos dividirlos en pequeños diferenciales de Q, tratarlos como si fueran cargas puntuales, y calculábamos el campo o la fuerza, ¿no? En las primeras clases era la fuerza. Bueno, ahora lo hacemos con el potencial, la cuenta es mucho más fácil, en los dos casos que estoy mostrándoles, porque simplemente suman escalares, no se tienen que preocupar por direcciones, como era en el caso del campo eléctrico, o de la fuerza. Pero nuevamente tienen que ser finitas, porque estamos usando, cuando decidimos integrar el potencial de diferenciales de Q como si fueran cargas puntuales, que el potencial tiende a 0 en el infinito. Entonces esto no lo podríamos usar para un plano infinito cargado. La otra opción que tienen, porque a veces es más fácil, es calcular el campo eléctrico, porque por ejemplo a veces es una esfera, por integración de diferenciales de Q, es un poquito más costoso el laburo que hacer la integral del campo, porque la integral, el campo eléctrico de una esfera es muy fácil de calcular con Gauss. Entonces ustedes pueden obtener, por ejemplo, el campo eléctrico de una esfera, o de muchas esferas, una dentro de la otra, o sea, una esfera, un cascarón. Se pueden obtener el potencial conociendo el campo en la región y sabiendo entre qué puntos quiero hacer la integral. O, en este caso, como lo estoy tratando de calcular como el BDR en forma absoluta, lo tengo que hacer entre la referencia y un R, donde estoy asumiendo que el B en la referencia es 0, ¿no? Entonces tengo que elegir el R o la coordenada en donde voy a tomar la referencia. Entonces, acá es como que le podríamos poner vector, porque acá en realidad estoy hablando de los puntos y no del eje radial, ¿no? Convendría llamarlo ahí referencia y R, pero no estoy refiriéndome al R radial de una esfera. Pero bueno, lo que sea es que en algunos casos, por la simetría de la distribución, es mucho más fácil calcular el campo y resolver esta integral para poder obtener el potencial que ir a integrar cargas puntuales. Entonces, tienen dos opciones para calcular el campo. Y la última es distribuciones continuas infinitas. Ahí solo les queda la opción de integrar el campo, porque la de suma de cargas puntuales no se puede, porque tiene, al querer sumar diferenciales de Q, si son continuas, tienen la limitación de que no pueden elegir el potencial en el infinito igual a 0, entonces esta expresión no les sirve, les va a dar diferente. Entonces, acá la opción es integrar el campo. Entonces, lo mejor, para entender un poco mejor esto, es empezar a ver ejemplos de qué se hace. Vamos a empezar primero con distribuciones discretas, en dipolo en particular, que siempre nos importa mucho, y después vamos a ir a algunas distribuciones continuas. El dipolo, acuérdense que les había dicho que era algo que me importaba mucho, que eran dos cargas iguales, pero de signo opuesto, separados a una distancia, bueno, acá se llama 2D. Si yo quiero calcular el potencial de este dipolo en un punto P, tengo las dos cargas y ubico mis ejes, de modo que me queden simétricas respecto del eje Y, y hay un punto P en el cual yo quisiera determinar el potencial. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tengo que sumar los potenciales de cada una de las cargas puntuales. Entonces yo tendría, el potencial de la carga negativa es menos Q sobre 4pi epsilon 0 y la distancia de la carga negativa al punto P, que es R1. Hago lo mismo con la carga positiva, solo que esta tiene signo positivo la carga. O sea, estoy usando que el potencial de las cargas es Q sub i sobre 4pi epsilon 0 R. Entonces, miro la carga, la Q sub i es menos Q para la carga negativa y el R es R1. Para la carga positiva la Q sub i es Q y el R es R2. Estos, como dijimos que son escalares, los sumamos directamente, así que la siguiente expresión es la que me queda acá. O sea, sacando factor común, Q sobre 4pi epsilon 0. Si me alejo mucho,
Es decir, acá el R es la distancia al centro del dipolo, que estratégicamente ahí puse el 0 de mi sistema de coordenadas. Entonces ahí mido un R, que es la distancia al centro, y si digo que esa distancia es mucho mayor que la separación de las cargas, es mucho mayor que 2D, puedo suponer que tanto R1, R2 y R son casi paralelos. O sea, si yo me voy alejando mucho, ese dibujito que ahora aparece en triángulos, comienzan a hacerse cada vez más paralelas las líneas. Si eso es así, lo que puedo suponer es que este ángulo de acá es aproximadamente también el que se forma acá y el que se forma acá. Es decir, que las tres líneas, las tres distancias formarían el mismo ángulo con el eje X. Entonces puedo, no me muestra el dibujito, ahí está, tuve que avanzar todo, lo siento, después lo vemos acá. Entonces lo que yo puedo es trazar una línea perpendicular asumiendo que estos son casi paralelos y asumir que la distancia, esta que aparece acá y esta que aparece acá, es la misma y que además la puedo sacar conociendo el ángulo θ que forma el centro del dipolo con el eje X. Entonces, R2, que es el primero que me aparece acá, va a ser la distancia R, pero le tengo que restar este pedacito. Y este pedacito es esta distancia que es D coseno de θ. Y R1, hago una relación análoga, va a ser R, pero ahora le tengo que sumar este pedacito, que si yo asumo que son casi paralelos, acá vuelvo a tener θ, y entonces sería R más D coseno de θ. Entonces ahora reemplazo R2 y R1 por una relación que me da un único R, que es la distancia al centro del dipolo y el coseno del ángulo que forma la distancia al centro del dipolo, la línea, con el eje X. Entonces reemplazo R2 y R1. Cuando lo reemplazo, lo que puedo agruparlo, esto si se fijan es una diferencia de cuadrados, cuando hago el producto, y arriba me quedaría R más D coseno de θ, menos R más D coseno de θ. Los R se simplifican y me queda arriba 2D coseno de θ. Y abajo la diferencia de cuadrados. O sea, simplemente resolví esta cuenta de este paso a este paso de acá. Bueno, puedo sacar factor común 2D, y además, usando la condición que había puesto antes de que estoy muy alejada del dipolo, puedo ver que R es mucho mayor que D, que 2D, o sea que sería también mucho mayor que D, y sería mucho mayor todavía que D coseno de θ. Y si están al cuadrado, muchísimo mayor. Entonces eso me permite despreciar el D coseno de θ cuadrado frente al R cuadrado. Entonces la expresión la puedo aproximar como 2D Q sobre 4pi epsilon 0 coseno de θ sobre R cuadrado. Y ahí termino de mirar y me acuerdo de unas clases anteriores cuando definí el momento dipolar, que era un vector que apuntaba desde la carga negativa hacia las positivas y que su módulo era la distancia de las dos cargas por la carga tomada en valor absoluto. O sea, en este caso la distancia entre las dos cargas es 2D, la carga vale Q, ese es el módulo del momento dipolar, y el momento dipolar es un vector que estaría apuntando de la carga negativa hacia la positiva, o sea, estaría en el eje X. Pero bueno, ahí logré obtener el potencial que lo estoy poniendo ahora en función, fíjense, de R y θ, bien, porque es así como me quedó, y lo pongo en función de Z, me va a dar lo mismo si me extiendo en la coordenada Z. Entonces ahora tengo el potencial. Y ustedes me dicen, bueno, todo este trabajo, obtuve el potencial, ¿qué hago con él? Bueno, yo podría calcular el campo del dipolo conociendo el potencial. Entonces, lo que hago es utilizar la expresión que habíamos dicho, que el campo eléctrico era menos el gradiente. Acá está, como estoy usando coordenadas cilíndricas, tienen que ver cómo se escribe el gradiente en coordenadas cilíndricas. Eso lo pueden buscar en los libros de cálculo si todavía no se los definieron en análisis. Esto está, ustedes abren un libro de análisis y están el gradiente, el rotor, la divergencia. El gradiente por ahí es el que tienen que acordarse. Yo el otro día les dije que si estaban en cartesianas era una pavada porque la derivada respecto de x de y de z. Bueno, si no son cartesianas, tienen que buscarlo. En el caso de cilíndricas es la derivada respecto de r, 1 sobre r, la derivada respecto de θ, y después va a la derivada respecto de z. Y el signo menos proviene del menos el gradiente de la definición del campo.
Bueno, si hacen esa cuenta, tienen que derivar a este potencial aproximado que obtuvieron respecto de R y después respecto de θ. Y van a obtener la expresión que tienen abajo. Que si miran, en particular, si deciden que θ vale pi sobre 2, o sea, están sobre el eje Y, que es la cuenta que hicimos hace unas clases atrás, se van a dar cuenta que este término que tiene que ver con el campo en la dirección θ, les da 0 y les queda solamente la parte que va en la dirección R, que en este caso coincide con el eje Y. Y les está diciendo que acá pueden tener una componente en θ, que es esta que les está dando acá, depende del ángulo que forme el R con el eje X, pero cuando se paran sobre el eje Y, esa componente da 0 y solo les queda en la dirección del eje Y. Que eso era algo que habíamos obtenido cuando calculamos a mano el campo, sumando los campos de las dos cargas sobre el eje Y. Y no lo calculamos en otros puntos. Más allá de que se le sume ahora ahí el gradiente en coordenadas cilíndricas, que es algo que lo tengo que usar, digamos, y por ahí si no vieron análisis, capaz que todavía no se los dieron, no sé, no creo, porque están arrancando el análisis, así que no creo que se lo hayan dado. Más allá de esta última cuenta, la cuenta de arriba creo que la pueden seguir, digamos, y es más fácil que calcular el campo. Dice, no llego a ver lo que está escrito abajo. ¿No llegan a ver lo que está escrito abajo? ¿Ustedes lo ven? ¿Vos lo ves, Gonzalo? Yo no veo los denominadores. No, profe, lo de abajo de todo no se ve. ¡Opsa! Porque no sé cómo se achicar la pantalla ahora. Va a volver a ocurrir. Mira, no, porque a mí me lo muestra todo en la compu. Bueno, ahora sí se ve abajo que está E es igual a menos el gradiente. Está definido el gradiente en coordenadas cilíndricas. El signo menos proviene de menos el gradiente. Y está hecha la cuenta al costado. No tiene componente en Z, así que no tiene dependencia en Z, así que no aparece la componente Z y aparecen las componentes R y θ de derivar esta expresión respecto de R respecto de θ. Y la que yo les decía, la parte en θ, o sea, la parte tangente, les da 0 si el ángulo θ es 0, es decir, si están apoyados en el eje Y. Y les queda el resultado que habíamos obtenido unas clases antes. No sé, si no tienen dudas, avanzo, si lograron ver todo. En el chat pregunta una, si la P del final de dónde viene. La P, esta P que aparece, que apareció en el recuadrito blanco, de la fórmula que sería el potencial de un dipolo, es el momento dipolar. Acuérdense que el momento dipolar lo habíamos definido al vector momento dipolar como un vector cuyo módulo era la distancia entre las cargas, que en este caso es 2D, por la carga, tomada positiva, y la dirección del momento dipolar era de la carga negativa hacia la positiva, o sea que está en Y. Entonces, si ustedes miran, ahí yo tengo 2dq en la expresión que obtuve del potencial antes de la recuadrada, en esta de acá. Entonces este 2dq es el módulo del momento dipolar, por eso lo pongo como P. ¿Ahora sí? Ahí está. Listo. Estamos todos, sigamos con el que sigue. Bueno, la otra es el anillo, que es otra cosa de las que calculamos antes. Lo volvemos a ver. Lo bueno de ver esto es que lo fácil que es calcular el potencial después de que uno se mató calculándolo con integrales, con vectores y demás. O sea, la primera distribución que vimos era un ejemplo de una distribución discreta de cargas. Ahora es un ejemplo de una distribución continua de cargas, pero finita, está bien, que ocupa un lugar en el espacio finito. Entonces, vamos a dividir de vuelta esa distribución de cargas en diferenciales de carga. Entonces el potencial en un dado punto P, que en este caso tiene coordenadas x0, 0, es el diferencial de carga sobre 4pi epsilon 0r. Ese sería el diferencial de potencial debido a este diferencial de carga. Y obviamente para encontrar el potencial en el punto P, el total, lo que tengo que hacer es integrar ese diferencial de P. Entonces, tomo un diferencial de carga y veo el potencial debido a ese diferencial de carga. Ese diferencial de carga genera en el punto P un potencial que es el diferencial de carga sobre 4pi epsilon 0 por la distancia R del diferencial de carga al punto. Bueno, acá vamos a hacer una pequeña corrección porque el dibujo tiene
un radio A dibujado y el radio que yo digo en el enunciado es radio R. Así que le vamos a poner R a esto para... Entonces, para saber el potencial total yo tengo que integrar todos los diferenciales de carga. Y entonces tengo que escribir el diferencial de carga. El diferencial de carga, ¿qué sería? Tomar toda la carga del anillo, dividirla la longitud del anillo, entonces eso me da la densidad lineal de carga del anillo, y multiplicarlo por el diferencial de L, o sea, por la longitud del diferencial de carga. Y además voy a describir, como tengo que dejar todo escrito en función de la misma variable, voy a escribir la distancia del diferencial de carga al punto en función del radio del anillo y la distancia del punto al centro del anillo. Eso es con Pitágoras, ¿bien? Porque esta es la hipotenusa de este triángulo rectángulo que forman en el radio del anillo la distancia al punto desde el centro y desde el diferencial de Q. Este triángulo rectángulo que ven acá. Bien, entonces reemplazo todo en esa integral, entonces reemplazo dq y reemplazo r, y si miran la expresión, Q, 8pi, epsilon 0, r son constantes, r al cuadrado más x cuadrado también es una constante, porque es el radio del anillo y la distancia al punto, todo sale de la integral, solo me queda integrar el diferencial de L, que me da L. SL es 2pi por R, estamos de acuerdo, la integral del diferencial de L, yo no lo escribí, es 2pi por R, por eso se me simplifica con la expresión de abajo. Esta integral de acá es 2pi por R. Entonces cuando reemplazo esa integral, se me simplifica el 2 con el 8, el pi cuadrado y el R. Y me queda esta expresión para el potencial. Una vez que tengo el potencial, podría querer obtener el campo sobre el eje, entonces lo que voy a ver es la variación de, o sea, ya sé que el campo solamente tiene componentes sobre el eje, así que me va a quedar solo la derivada, o sea, yo lo sé, y si voy a aplicar el gradiente en coordenadas cartesianas, tenía la derivada respecto de x y de z, si estoy trabajando con este eje, cuando hago la derivada respecto de x, me va a dar la expresión del campo que había obtenido en las primeras clases, ¿se acuerdan cuando calculamos el campo sobre el eje de un anillo? O sea, quiero calcular el campo sobre el eje, lo llamo x al eje, y derivo respecto ahí, respecto de x, las otras variables y y z no tenemos componentes, y obtengo el campo directamente derivando respecto de x la expresión del potencial. Es decir, el procedimiento es distinto, yo ahora sumo escalares, entonces no me complico tanto con cómo escribir la dirección del campo que me va a quedar, y después puedo usar, dependiendo la presión que haya obtenido, si es válida en el espacio, o al menos sobre un eje de simetría, puedo obtener el campo en esas condiciones. ¿Esto también lo pudieron seguir? Sí, creo que sí. Bueno, hago un comentario más. Fíjense que el campo apunta en la dirección del eje X positivo, en el punto P, y el potencial crece en la dirección del campo, ¿no? Porque crece en la dirección del eje X positivo. ¿Y eso está bien? Sí, porque está definido como menos el gradiente, ¿está bien? Entonces sí, es la dirección de máximo de crecimiento. ¿Y qué referencia estoy usando cuando hice todas estas cuentas? ¿Dónde está el cero del potencial? En el infinito también, ¿no? En el infinito también. Porque integré cargas puntuales. Dividí esto en diferenciales de carga que los traté como si fueran cargas puntuales. Entonces, hacer esta cuenta significa haber puesto el cero en el infinito. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, acá está el de una esfera metálica de radio R con carga Q. Acá dejé de vuelta las expresiones de cómo podría calcularlo integrando cargas puntuales o integrando el campo. Las dos formas se pueden hacer, pero la forma más fácil de obtenerlo es integrando el campo, porque el campo de esta esfera es muy fácil de calcular. De hecho, lo vienen calculando en la práctica, lo venimos calculando en las teorías. Entonces, si se acuerdan que como esta es una esfera metálica que tiene una carga Q y un radio R, como es metálica y es conductora, entonces toda la carga va hacia la superficie, y dentro de la esfera metálica, o sea, para radios menor al radio de la esfera, el campo tiene que ser nulo. Y fuera, si hacían la cuenta, con la ley de Gauss les daba que el campo fuera de la esfera metálica cargada era el mismo campo que hubieran obtenido para una carga puntual con la misma carga de la esfera ubicado en el centro de la esfera.
sea, esto es un resultado que ya medio por ahora deberían reconocerlo fácilmente. Entonces, tenemos las expresiones del campo, pero es claro que el potencial me va a dar con dos expresiones. Y tenemos que pedir, ¿se recuerdan? Una cosa es que la referencia es única, no puedo cambiar de referencia en el problema, y eso van a ver cómo me afecta ahora cuando calcule el potencial, y el potencial es continuo. Quiere decir que por más que acá el campo me está dando discontinuo, es decir, cuando yo atravieso la superficie de la esfera, el campo por derecha y por izquierda no me da lo mismo, me da 0 de un lado y del otro lado me da Q sobre 4pi epsilon 0 radio de la esfera, al cuadrado. Por más que el campo es discontinuo, el potencial tiene que ser continuo en la superficie de la esfera. Vamos a ir entonces con esta porque la cuenta es más fácil. Y fíjense acá, aparece para R mayor al radio de la esfera, o sea, estamos por fuera. Entonces voy a escribir B menos B en la referencia, es menos integral entre la referencia y R, el campo, que vale para R mayor al radio de la esfera. Y acá ya hice la cuenta, porque esto de que me quedó acá, yo ya me lo salteé un poquito, pero formalmente, si lo tengo que escribir todo, el diferencial de R' es en realidad, esto me queda de hacer R' cuadrado escalar diferencial de L. Que me queda el diferencial R', escalar diferencial de L, me queda la parte del diferencial de R que va en la dirección de R'. Y A' no es porque R' sea algo distinto que la distancia radial, que la dirección radial, sino simplemente como voy a integrar y le llamé R a la coordenada del punto para no confundirme el R de los límites de integración con la integración, le puse una primita nada más que para no confundir. Bueno, cuando decido hacer esta integración, como la distribución es finita, puedo elegir que en el infinito el potencial me vaya a 0. Fíjense que eso no me traería ningún problema porque esta integral es la que resolvimos al principio, que nos daba Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R, que lo tendríamos que evaluar entre la referencia y el R del punto donde quiero calcular el potencial, y no me trae ningún problema elegir el 0 en el infinito. Entonces, eligiendo esa referencia, llego a la expresión del potencial para valores mayores que el radio de la esfera. Entonces, bueno, el potencial fuera de la esfera decrece en la dirección y sentido del campo y es el mismo que el de una carga puntual con la misma carga de la esfera. Y acá sería ubicada en el centro. Bien. Profe, ¿cuál es el R' de la expresión? Es solo formal. Supónganse que queremos calcular un punto acá. Este sería la coordenada del punto. Bien, el R. Ahora, yo quiero integrar entre el infinito y este punto R. Y es justo un diferencial de R también, porque voy sobre la dirección radial. ¿Está bien? Porque cuando hago esta expresión entre la referencia y un R, integro entre dos puntos que están fuera. ¿Sí? O sea, un detalle que por ahí no lo remarqué lo suficiente es que cuando van a elegir la referencia tiene que ser, o sea, la primera referencia que elijan, tiene que ser utilizando un punto en el cual la expresión del campo les sea válida. Eso quiere decir que si yo voy a empezar por elegir la referencia cuando estoy trabajando fuera de la esfera, que es la opción más habitual, entonces digo, bueno, yo me paro en un punto fuera de la esfera, que es ese puntito rojo que les dibujé acá, que está a una distancia R del centro de la esfera, y quiero calcular el potencial en forma absoluta. Para hacer eso, yo tengo que calcular esta integral tomando un valor de referencia, que como sé que es una distribución finita, el valor que habitualmente se toma es que el potencial en el infinito sea 0. Entonces, cuando yo resuelvo la integral entre un valor inicial por allá en el infinito y un valor final, que es pararme en el punto en donde yo quiero calcular entre un R muy alejado y este punto de acá, cuando quiero hacer esa cuenta, como yo llamé R a la coordenada del punto, pero en realidad, como el campo está en la dirección radial del diferencial de camino, lo único que me va a interpretar es la diferencial de R. Y es un diferencial de R porque va sobre la dirección radial. Ahora, yo podría no haberle puesto esta primita a estas dos cosas, porque en realidad estoy integrando sobre la dirección radial. Pero para no confundirme con el límite de integración que le llamé R, le puse una prima.
La otra opción es no ponerle la prima y llamarle R0 al R. ¿Entendés? O sea, llamarle a este R de acá R0. La cuestión es que yo lo tengo que distinguir, porque una cosa es la coordenada del punto y otra cosa es el camino en el que integro. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. Entonces, ahora que tenemos esto, vamos por adentro de la esfera, que es con R menor que el radio de la esfera. Y ahí yo tengo que hacer la misma lógica, pero me fijo que el campo es nulo en el interior. O sea que cuando reemplazo la expresión del campo, esta diferencia de potencial me da 0. Entonces yo digo, bueno, elijamos una referencia, es una distribución finita, ¿la vamos a poner en el infinito? No, no se puede hacer algo así. ¿Por qué? Porque la expresión en la que yo estoy trabajando es válida para dentro de la esfera, y el infinito está fuera de la esfera. Así que no puedo jugar con eso. No estoy cumpliendo la condición de tomar la misma referencia para todo el problema simplemente diciendo, bueno, la tomo acá también. Eso no vale. Bien. O sea, yo tomé el 0 en el infinito, ahora llego a la superficie de la esfera y me voy a meter adentro, me encuentro que hay otro campo, me encuentro que ese campo es 0 en particular porque es una esfera metálica, entonces la diferencia de potencial entre cualquiera de 2 puntos de la esfera me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué pongo de referencia ahí? Bueno, no puede ser la del infinito. Tengo que elegir un valor que me permita, o sea, ser coincidente con lo que venía eligiendo. Y ahí uso la condición de continuidad. El potencial en la superficie de la esfera me tiene que dar continuo. Eso quiere decir que cuando vengo de distancias mayores al radio de la esfera hacia la superficie de la esfera, el potencial a mí me da Q sobre 4pi epsilon 0 radio de la esfera. Bien. Y eso me tiene que dar también cuando vengo desde adentro de la esfera. Pero cuando vengo desde adentro de la esfera, todo el adentro vale lo mismo. Entonces, lo que le pido es que el R de la referencia sea el radio de la esfera, para el segundo tramo, y el potencial ahora sea el potencial cuando llego a esta superficie. Estoy pidiendo continuidad. Entonces, ahí llego a que el potencial en el interior me da todo Q sobre 4pi epsilon 0. De modo que cuando yo pase la superficie y empiece a entrar en la otra región, el potencial me da continuo. Si uno elige como referencia de la otra región el último valor que obtuvo de la región anterior. Entonces ahí tengo escrito el potencial para R's mayores y R's menores o iguales. Le puedo poner el símbolo igual a cualquiera de los dos porque es continuo. ¿Está bien? Este me va a dar la misma presión que este. Uno de los comentarios que acá, que este problema en particular sí me admite la posibilidad de haber elegido la referencia como 0 en el centro de la esfera. ¿Y por qué podría elegir la referencia como 0 en el centro de la esfera? Que sería algo equivalente a decir que toda la esfera tiene un potencial 0, ya que el potencial es constante dentro de la esfera metálica porque el campo es nulo, porque no tengo ningún inconveniente en usarlo. ¿Se dan cuenta? En el centro, o sea, acá no tengo problema, ¿por qué? Porque en el centro de esta esfera el potencial no me diverge, es una constante. O sea, como toda la esfera tiene campo 0, el potencial es constante adentro, entonces yo podría elegir el 0 sobre esa esfera y a partir de ahí ir al revés, o sea, decidir que, bueno, hacer primero el R menor que R, decidir que la referencia es la esfera y que vale 0, en 0, y después usar continuidad para encontrar el potencial fuera. En ese caso me va a quedar una constante aditiva en la expresión que obtuve arriba. Nos podemos preguntar acá tengo escrito las dos expresiones del potencial dentro y fuera, y pregunto cuáles son las superficies equipotenciales. Entonces, las superficies equipotenciales yo las tengo que sacar pidiendo el potencial igual a constante. Adentro todo es constante, lo acabamos de decir, así que esto es un volumen equipotencial. Bueno, acá está la explicación, el campo eléctrico dentro de un conductor es nulo, implica que el volumen de un conductor es una región equipotencial. Ajá. Equipotencial y tengo 2 veces potencial. Vamos a tachar esto. Ahora, si yo quiero estar fuera, por ejemplo, en la región de afuera, fíjense que yo tengo que tomar la expresión del potencial afuera y igualarlo a una constante, que la llamé de 0' para que fuera una constante distinta de la de 0 que había elegido Leo. Entonces, esto me da una constante cuando estoy afuera de la esfera, si R, la distancia del centro a
al punto es una constante. Entonces, todos los puntos que estén a la misma distancia R, o sea, todos los puntos que estén sobre esta esfera roja que apareció acá, están al mismo potencial. Entonces, las superficies potenciales son esferas concéntricas. Y acá hay un dibujito del potencial en función de R. Fíjense que lo muestra constante hasta el radio de la esfera y luego empieza a tender a cero como si fuera el de una carga puntual, y ahí tienen la singularidad, que es ese pico que les aparece, que les muestra que las derivadas por derecha y por izquierda no son las mismas. Entonces, si bien los campos por derecha y por izquierda lo tenemos definido, decimos que no está definido exactamente en el punto, pues no es continuo el campo. Si tenemos las tendencias, a dónde tienen por derecha y por izquierda, pero en el punto exacto no. ¿Hasta acá esto lo pudieron seguir, como mirar las equipotenciales? Sí, profe. Bien, sigamos a la que sigue. Ahora vamos con un plano infinito cargado. Acá al costado, a la derecha, tienen un dibujito de una parte del plano. ¿Se acuerdan? Estas flechas amarillas representan el campo eléctrico. Si se acuerdan, el campo eléctrico era constante, valía sigma sobre 2 epsilon 0, era un campo eléctrico uniforme el que generaba el plano, y de un lado iba, en este caso está elegido el eje X de esta forma, entonces y estoy suponiendo que la densidad de carga es positiva, entonces el campo apunta en la dirección del eje X, y del otro lado del plano, en menos la dirección del eje X. O sea, siempre saliente del plano. Entonces, acá, de vuelta, acá nos encontramos con que no podríamos integrar cargas puntuales porque la distribución es infinita. Entonces, ahora vamos a ver que lo que tenemos que hacer, vamos a ver por qué no se puede elegir el cero en el infinito, igual, ahora va a aparecer. Entonces, lo que vamos a hacer es partir por otro camino, que es el mismo que usamos con la esfera, y utilizar, ya que tenemos la expresión del campo, para calcular el potencial. Acá está puesto directamente X y X de la referencia porque estoy mirando la distancia perpendicular al plano. De vuelta tengo dos regiones, tengo la región del lado de las X positivas y la región del lado de las X negativas. Voy por el lado de la región de las X positivas, entonces reemplazo la expresión del campo, que estaba en la dirección del eje X positivo, o sea que cuando hago el producto escalar entre el campo que está en la dirección del versor Y, como dice acá, y el diferencial de L, nos queda la parte del diferencial de L en la dirección del eje X. Y bueno, lo que tengo que hacer es integrar esta expresión, que es bastante trivial. Entonces, ahora que tengo esta expresión integrada, tengo que determinar dónde voy a ubicar la referencia. ¿Puedo ubicar la referencia en el infinito? Más allá de que yo les haya dicho que no. Si yo pongo x igual a infinito ahí, ¿qué me pasa? Diverge la expresión. Diverge la expresión, por eso no puedo poner el cero en el infinito, porque cuando pongo x igual a infinito ahí me diverge. Entonces, una opción habitual, no es la única, si ustedes, acá tengan en cuenta esto, ustedes pueden elegir la referencia donde quieran, mientras la expresión del potencial en ese punto no les diverja. Ahora, yo les estoy dando las referencias habituales, una carga puntual o una distribución finita se pone en el cero en el infinito, en un plano se suele poner sobre, bueno, acá esta pregunta, acá me falta no, se suele poner en el cero, y entonces la expresión que me queda es la que tienen ahí. Bien, si elijo b en x igual 0, o sea, sobre el plano, la referencia sería 0, esto me da 0, y me queda que b de x es menos sigma x sobre 2 epsilon 0. Y ahora voy a ver la otra región, que es para x negativo, considerando que el potencial es continuo. Entonces, me voy a ubicar sobre el plano porque sé que ahí puse la referencia, y voy a integrar esta expresión entre 0 y x. Cuando resuelvo la integral, fíjense, bueno, esto me da 0 directamente, y, bueno, el menos con el menos se va, y este sigma me queda sigma sobre 2 epsilon 0 x. Pero fíjense, para que no se den cuenta que acá, que en la expresión anterior es para las x positivas, mientras que la expresión que estoy obteniendo ahora es para las x negativas. Eso quiere decir que en realidad el potencial es siempre negativo, y crece cuando nos acercamos al plano. ¿Está bien eso? ¿Es coincidente con la relación entre el campo y el potencial? Que crezca Sí, cuando... tiene sentido. Tiene sentido.
Bueno, una forma de escribir esto en forma más general es utilizar el signo de X. Entonces, fíjense, si ustedes lo escriben así, es simplemente para englobar o sea, podemos dejar dos expresiones o escribirlo menos sigma X sobre 2 epsilon 0 signo de X. Cuando X es positiva, el signo de X es positivo, me da la expresión de arriba, y cuando X es negativo, me aparece, tengo este signo menos, con el signo de X me aparece un signo menos, y me queda la expresión que tengo abajo. Es simplemente una forma de escribirlo en forma más compacta. Bien, entonces, ahora que tenemos el potencial de un plano infinito cargado, acuérdense que este es el plano infinito cargado positivo, el negativo les quedaría dado vuelta. ¿Cómo son las superficies equipotenciales? Entonces lo que pido de vuelta, que el potencial, que acá lo tengo en coordenadas cartesianas, me dé una constante para determinar las equipotenciales. Entonces le pido, acá lo pongo en expresión general, porque logré agruparlo todo, pido que esta expresión me dé una constante. Fíjense que para que esto me dé una constante, tengo que fijar el valor de X. Si fijo el valor de X, lo que estoy fijando son planos que están a una distancia X del plano infinito cargado, pero Y y Z pueden valer cualquier cosa. Y son estos planos rojos que les dibujé, que se agregaron en el dibujo del plano infinito. Que además cumplen, si lo ven, que el campo es perpendicular a la equipotencial. Estamos de acuerdo que son planos paralelos al IZ, que el campo es perpendicular a la equipotencial y que esto equivale a fijar X. ¿Me creen hasta acá? Sí, sí. Sí, bien. Es porque ahora creo que deben estar haciendo cuentas con esas cosas del análisis. Bueno, acá le vamos a agregar un poco más de condimento, que estuvimos muy preocupados por la referencia, pero en realidad la referencia no es lo que más nos importa, porque nosotros sabemos que lo que nos interesan acá son las diferencias de potencial. Entonces las referencias, que son una constante aditiva a la expresión del potencial, mucho nos interesa. De hecho, si hacemos diferencias, la constante aditiva se va. Y si lo derivamos también, o sea que la referencia no es tan importante, nos puede interesar calcular la diferencia de potencial. Entonces, si queremos, supónganse que en este caso, que es fácil, queremos calcular la diferencia de potencial entre algún punto ubicado en una coordenada x0 positiva, o sea, estoy a la derecha del plano infinito cargado sobre las x positivas, y otro punto que está 2 veces esa distancia. Entonces, me voy a calcular el potencial final menos el potencial inicial. Acá siempre uno entra en la duda cuando le preguntan la diferencia de potencial, ¿cuál es el punto donde arrancan? Yo en general, si les digo entre tal y tal, estoy hablando que el primero es el valor inicial y el segundo es el valor final. También van a ver que muchas de las cuentas vamos a tomar este valor en valor absoluto, así que no nos van a preocupar. Pero básicamente estoy enunciándolo de esa forma. Si tienen duda o en algún problema no queda suficientemente claro de cuál diferencia están hablando, o sea, si están hablando de hacer la diferencia entre 2x0 y x0, o si están hablando de hacer la diferencia entre x0 y 2x0, o sea, al revés, bueno, pregunten. La diferencia obviamente es cambiar el signo, una es menos la otra. Bien, entonces lo que hacemos es ahora, en lugar de poner entre la referencia y 2x0, es entre un punto y otro. Estas cuentas estuvimos haciendo cuando lo llamábamos A y B. Pongo la expresión del potencial que corresponde a X positivas y lo resuelvo. Así que ahí me queda la diferencia de potencial, que me da negativa. Eso quiere decir que el punto ubicado a 2x0, más lejos del plano, tiene un potencial menor que el punto ubicado a x0 sea más cerca del plano cargado. Estos por ahí son testeos que tienen preguntas que se tienen que hacer ustedes cuando hacen las cuentas. Yo les digo, ¿está bien o mal? Porque en realidad está bien, o sea, ustedes necesitan que el potencial le crezca en la dirección del campo, así que si el 2x0 está más lejos, que el x0 tiene que decrecer, tiene que ser menor. Si les da al revés, ustedes hacen, porque por ahí a veces ahora son cuentas sencillas, pero por ahí resuelven problemas donde hay varias cosas metidas y demás, y encuentran el campo, encuentran el potencial y tienen que estar seguros, por ejemplo, que el potencial decrece en la dirección del campo. Entonces, si calculan la diferencia de potencial entre dos puntos, y el campo apunta de un punto al otro, y bueno, o están yendo en la dirección del campo, entonces tienen que ver que la diferencia les tiene que dar negativa. Y bueno, acá yo les dejé la pregunta que medio me la autocontesté sola, de que si influye el valor de la referencia en esta diferencia, y fíjense que no, porque si esto hubiese tenido una constante aditiva, no les hubiese cambiado el delta, la expresión. O sea,
a veces en algunos problemas uno calcula el potencial en un punto, un potencial en el otro y hace la diferencia. Cuando hace esa cuenta ahí se ve re claro que las constantes adictivas se cancelan. Acá que estoy haciendo directamente la diferencia de potencial por integración del campo, ni siquiera me entero que hay una constante, que podría haber habido una constante aditiva en el potencial. Es decir, si yo calculara usando la expresión que estoy arriba, el potencial acá y el potencial acá, usando esta expresión, si hubiese tenido una constante adictiva, se me simplifica. Si no tengo el potencial expresado en valor absoluto, puedo integrar el campo para calcular la diferencia de potencial. Es decir, ustedes pueden calcular la diferencia de potencial, ya sea si encontraron una expresión del potencial, calculándolo en los dos puntos y restándolo, o haciendo la integración del campo. Yo acá elegí ejemplificar haciendo la integración del campo, ni me enteré la posibilidad de una referencia. En este caso, si yo hubiese puesto 2x0 y x0 y hubiese hecho la cuenta, viendo que x es positiva, también me hubiese dado este valor y no miren esto porque esto estaba pensado para otra cosa. Mirando esto, se pueden dar cuenta, bueno, como que no me interesa dónde haya elegido la referencia. Si pongo el valor de 2x0 y x0 y el signo que corresponda, que es caso positivo, me hubiese dado lo mismo que hacer esta integral. Entonces la referencia no me influye. Y acá me pregunto si queremos calcular entre x0 y menos x0. Esto tiene como un detalle que tienen que prestar atención. Porque ustedes no pueden venir a integrar directamente poniendo menos x0 y x0 acá, porque básicamente el campo cambia de expresión cuando atraviesan el plano. Entonces, si yo quiero ir desde un punto, por ejemplo, este plano de acá, que es menos x0, y llegar a uno que esté la misma distancia x0 de este lado, y bueno, yo estoy pasando por dos regiones donde el campo tiene una expresión diferente. Entonces, lo que tengo que hacer es partirlo en dos integrales. Entonces tengo la diferencia de potencial entre el valor final. Ah, mira, acá esto me quedó escrito al revés, perdonen. Ahí se los acomodo. Bueno, entonces quiero calcular entre un valor inicial que es menos x0 y un valor final que es más x0. Entonces esto sería la expresión, podría calcular directamente utilizando esta expresión, haciendo la integral. ¿Por qué ejemplifico la integral? Porque quiero que vean que tendría que integrar dos expresiones del campo. La expresión que vale entre menos x0 y 0, que es el campo apuntando en la dirección de menos el eje x, y la expresión que vale para 0 y x0. Entonces, cuando resuelven esta integral, les da que la diferencia de potencial entre este plano, que está x espaciado respecto de este, es 0. Y ahí uno puede entrar en duda, decir, bueno, hice bien las cuentas, me da 0, o sea, me paro de un lado, paro del otro y tengo diferencia de potencial 0. Y sí, está bien, porque fíjense que yo les había dejado un dibujito acá, y el potencial de un lado y del otro es simétrico, o sea que para una misma distancia, de un lado y del otro del plano, el potencial les vale lo mismo, así que la diferencia está bien que les haya dado 0. ¿Esto les quedó alguna duda del plano? No, a mí no. Bien, entonces sigamos un poquito. Ahora tenemos dos esferas cargadas, esto nos va a servir para las próximas clases. Miren, el problema sería calcular el potencial entre dos esferas cargadas, conductoras y concéntricas. Vamos a suponer primero que tengo una esfera conductora en el centro y una esfera exterior que tiene espesor despreciable, y las esferas tienen carga Q y menos Q. Acá tengo expresado el campo que me tendría que haber dado, probablemente ustedes ya en la práctica lo hayan hecho, pero recuerden que si están dentro de la esfera conductora que está en el centro, o sea, para radios menores que A, como es una esfera conductora, el campo les tiene que dar 0, esta sería la condición R menor que A, y si están para R mayor que B, es decir, de la conductora y hacia afuera, les va a dar 0, se aplican Gauss, encierran la carga neta encerrada a 0 y les da 0 el campo fuera de la configuración. Y entre A y B les va a dar lo mismo que el campo de una carga puntual está ubicada en el centro. Estas cuentas se suelen hacer, o sea, van poniendo gaussianas, si quieren bien adentro, que les da campo 0 porque es un conductor,
uno que tenga un radio entre A y B, con simetría esférica, y se fijan, el lado de la integral lo sabemos resolver, nos da 4pi r cuadrado por el módulo del campo. El otro lado, el de la carga encerrada, es directamente la carga de la esfera interna sobre epsilon 0. Y de ahí sale el módulo del campo, y sabemos que la simetría esférica nos lleva a un campo radial. Entonces tenemos esta expresión que seguramente han resuelto en la práctica, o la pueden sacar sin problema, y lo que vamos a hacer ahora es calcular la diferencia de potencial entre las dos superficies de las dos esferas, entre A y B. Entonces lo que quiero es el potencial en B menos el potencial en A, que sería menos la integral entre A y B del campo escalar diferencial de L. Viendo que el campo es radial, me quedaría el módulo del campo por el diferencial de R. Si reemplazan la expresión, esto directamente les queda Q sobre 4pi epsilon 0, 1 sobre R evaluado entre A y B, en A y en B. Y ahora, por ejemplo, me puede interesar calcular la diferencia de potencial entre 0 y 5B. Esto va a ser lo que más vamos a calcular, diferencias de potencial. Entonces, si yo quiero calcular entre 5B, o sea, 5B sería estar 5 veces el radio de la esfera, bien afuera del último cascarón, y el centro de la distribución. Entonces yo tengo que ir por partes, porque mirando la expresión del campo, tengo al menos 3 partes. Para R menor que A, entre A y B, y para R mayor que B. Entonces tengo que ir de 0 a A, después tengo que ir de A hasta B, y después finalmente de B hasta 5B. Pero lo bueno de esto es que no tengo que hacer muchas cuentas, porque afortunadamente la que está entre 0 y A, el campo vale 0, así que la integral esa no me contribuye, y la que está entre B y 5B también me da 0 porque el campo es 0. Entonces solamente me queda la integral del medio, que es la que calculamos en el paso anterior. ¿Por qué me quedé acá haciendo este detalle? Simplemente porque quería que se den cuenta que cuando quieren calcular diferencias de potencial y el campo está cambiando la expresión, tienen que partir la integral que calculan entre los dos puntos en tantas partes como expresiones de campo vayan atravesando, una forma de decirlo. ¿Y con esta cómo fuimos? Yo lo entendí bastante bien. Perfecto. Recuerden que hay o sea, no siempre tienen que ir, esto también es importante, no siempre tienen que ir a calcular el potencial en forma absoluta para poder calcular una diferencia de potencial. En el plano hace un ratito lo vieron, podíamos hacer la cuenta ya sea integrando directamente el campo o conociendo el potencial hago la diferencia. O sea, en este caso hice directamente conociendo el campo integro para calcular la diferencia. O sea, si es la diferencia de potencial, no es necesario que se preocupen por la referencia. Van y hacen la integral del campo entre dos puntos y ya está. Obviamente, si en inciso A obtuvieron el potencial y en el inciso B les preguntan la diferencia, no es necesario que vayan necesariamente a integrar el campo. Bueno, y acá este sí es interesante. Fíjense que vamos a comparar dos casos. Tenemos dos alambres largos, rectos de longitud L, con carga Q uniformemente distribuida. O sea, tenemos dos casos. Un alambre que es finito en el sentido de fino, de radio muy pequeño, radio despreciable, y del otro es un alambre grueso, pero como son alambres, los considero metálicos, y entonces la carga irá a sus superficies. En el que es prácticamente un hilo, no me preocupa mucho hablar de superficie, pero en el que es un alambre grueso, de radio R, mayúscula, ahí sí, porque voy a tener dos regiones, el interior y el exterior del alambre grueso. Bueno, ahí está dibujado un punto en particular, en el cual está dibujado el campo que dice que es radial en coordenadas cilíndricas, está bien, va en la dirección del radio de los cilindros. Y bueno, vamos a tratar de comparar los resultados de los dos casos. Entonces, acá tengo las expresiones de los campos. El campo de un alambre, que lo tienen que haber obtenido con Gauss, poniendo un cilindro concéntrico, viendo que el campo debería ser radial, nos quedamos únicamente con la componente radial, y asumiendo que es uniforme sobre el cilindro concéntrico, se puede sacar
la expresión del módulo del campo y poniendo la condición de simetría que elegimos que el campo era radial, obtenemos el campo del alambre fino. Cuando vamos al alambre grueso, como tiene dos regiones, va a haber una región interior en la que ya sabemos que nos va a dar 0 porque es un conductor, y una región externa que cuando hacemos la condición de Gauss nos termina dando lo mismo que si tuviese toda la carga ubicada en el centro. Entonces, estas son las expresiones que creo que clases anteriores ya las habíamos obtenido y seguramente estuvieron trabajando también en la práctica. Lo que puede diferir un poco es cómo escriben la densidad de carga, o cómo escriben la carga total, ¿no? Porque la carga total se relaciona con la densidad de carga, en el caso del hilo finito, del alambre finito, como la densidad lineal de carga por la longitud del alambre. En cambio, cuando hablan de el alambre grueso, ahí tienen que asumir que tienen una densidad superficial de carga, entonces ahí sería la densidad superficial de carga por el área lateral, o sea, el área curva del alambre, que es 2πr por L, 2pi radio del alambre por L. Entonces, bueno, lo que puede diferir acá es cómo relacionan las densidades con la carga total que contienen los dos. Acá asumimos que los dos tienen la misma carga, si tuviéramos que calcular las densidades, las sacarían a partir de esas expresiones. Si yo quiero calcular el potencial, vamos a empezar a resolver la expresión entre algún valor de referencia y R, y acá cuando no escribo el B de referencia es porque estoy asumiendo que voy a poner la referencia igual a 0, ¿sí? 0 del potencial. Entonces, lo que voy a hacer es usar las expresiones de las distribuciones afuera para ubicar una referencia. Entonces, si voy a analizar, tienen la misma expresión los dos, o sea que para el alambre siempre es afuera, el alambre fino, para el alambre grueso tengo que estar con la condición de que el radio sea mayor al radio del alambre. Pero para ambas distribuciones tengo la misma expresión del campo. Bien, está escrita en las dos. Entonces voy a integrar esa expresión entre la referencia de algún valor de R dado. Acá tendría que haber hecho lo que los confundió un montón. Acá es justamente lo que me olvidé de hacer, tendría que ser más cuidadosa, para que no confunda el límite de integración con lo que estamos integrando. Acá tendríamos que poner una prima. Por lo mismo que lo hicimos con la esfera, nada más que para distinguirlo. Bien, si ustedes hacen la integral, Q sobre 2pi epsilon 0L sale de la integral y nos queda la integral de 1 sobre R' diferencial de R'. Que eso nos da el logaritmo de R'. Acá perdí el menos. Asuman que quedó un menos ahí, quedó horrible, pero era un menos. Bien, entonces sacamos todo fuera de la integral y nos queda la integral de 1 sobre R' diferencial de R' que nos da el logaritmo. Entonces nos quedaría el logaritmo de R menos el logaritmo de la referencia, usando propiedades de los logaritmos, nos queda el logaritmo del cociente. Y ahora tenemos la expresión afuera, pero aún no definimos qué R vamos a elegir para el 0. Ya decidimos que el 0 está en algún lado, pero tengo que elegir dónde. ¿Cuál R le voy a dar? Si intentara elegir R tendiendo a infinito, el logaritmo me quedaría 1 sobre infinito. O sea, el argumento del logaritmo me quedaría proporcional a 1 sobre infinito, que tiende a 0. Eso significaría que me daría el logaritmo de 0, que es menos infinito, me está divergiendo. Si elijo R igual a 0, me da 1, cuando reemplazo el 0 acá, me queda proporcional a 1 sobre 0, que tiende a infinito. El logaritmo de infinito también diverge. Entonces, no puedo ninguna de las dos. Y la pregunta es ¿cuál? Bueno, acá es lo más arbitrario de todo, porque en el plano habitualmente decimos, bueno, sobre el plano tiende a 0, vamos a hacer todos, elegir 0 ahí. Con las cargas de las discretas, bueno, tiende a 0 en el infinito, ponemos el 0 en el infinito. Acá es como que, bueno, ¿dónde? Bueno, la opción podría ser, por ejemplo, es arbitrario, pero podríamos poner que el 0 esté en 2 veces el radio del cilindro grande. Es completamente arbitrario, lo tienen que decidir ustedes en el problema, o a veces se los dicen, pongan el 0 en tal lugar, pero saben que no pueden elegir ni el infinito, porque les diverge la función, ni en 0 porque les diverge la función. Entonces, bueno, ponemos el 2R y nos queda, bueno, acá pongo el 2R y después uso las propiedades del logaritmo, este menos sube como a la menos 1 del argumento y por eso está invertido. Eso vale para A, y bueno, acá no se preocupen por la otra expresión, la que aparece acá abajo, miren esta de acá, es la misma para los dos. O sea que para R mayor al radio del alambre o para grueso,
o para el alambre fino, tienen la misma expresión del potencial. Antes de avanzar a ver cómo fue que obtuve la de R menor que el radio, puedo mirar la expresión y ver que si yo estoy fuera de este alambre, o sea, cuando yo voy aumentando este R, esto decrece y la diferencia de potencial entre un punto más alejado y más cercano es negativa, lo cual es coincidente con la idea de que el campo está apuntando saliendo, como muestra el dibujo, de los alambres. Bueno, entonces vamos a ver el potencial, bueno, ahí dice potencial decrece en la dirección del campo. Ahora vamos a ver dentro del alambre grueso. Fíjense que dentro del alambre grueso el campo era 0. Eso quiere decir que todo el alambre es una gran equipotencial, que para cumplir continuidad esa equipotencial tiene que tener el mismo valor que el que vendría por derecha. Y por derecha yo tengo que reemplazar el potencial en la superficie, o sea que tengo que reemplazar este R, esta distancia, por el radio del cilindro. Entonces, esta es la expresión a la que tiende cuando la expresión que va para radios mayores al radio del cilindro, cuando llego a la superficie. Y esta expresión es la que tiene que valer en todo su interior, porque el cilindro es una gran equipotencial. Bueno, ahora voy a hacer algunas comparaciones. ¿Esto lo pudieron seguir? Sí, profe. Bien, entonces vamos a ver cosas, son comparaciones nada más, porque uno se puede preguntar cuánto vale el campo y el potencial en 2 veces el radio del cilindro en ambos casos. Y si miran, por ejemplo, el campo vale lo mismo para cualquiera de los dos casos, de hecho el dibujo lo sugiere, si yo pongo un valor que va más grande que el radio del cilindro, la expresión del campo es la misma que la del alambre fino, y el potencial tiene la misma expresión. Ahora, si yo voy para el radio exacto del alambre grueso, o sea, para R igual a R mayúscula, me encuentro con que por afuera podría atender que el campo vale lo mismo. Pero en el caso particular del alambre me encuentro con que es discontinuo, porque el valor por afuera y por adentro no me da lo mismo, o sea que no lo tengo definido en la superficie. Mientras que el alambre no tiene ningún problema. En cambio, el potencial vale lo mismo a la distancia R, ya sea que esté en el alambre fino como en el alambre grueso. Y cuando voy para R menor que el radio, por ejemplo, ahí propongo en la mitad del radio para decir algo, ahí obtengo diferentes los campos y también diferentes los potenciales. ¿Bien? Porque adentro uno es constante y nos quedó el valor de la superficie, mientras que el otro siguió variando su valor, aumentándolo. Entonces, es como que se pueden ver estos dos casos e ir comparando las diferencias, como que afuera del alambre es todo lo mismo, pero cuando me interno dentro del alambre grueso, las cosas empiezan a cambiar, y ya no puedo imaginármelo simplemente como si fuese un alambre fino con toda la carga en el medio. O sea, afuera me da lo mismo tener el alambre fino que el grueso, pero cuando estoy dentro la cosa cambia. Entonces está bueno hacer este ejercicio y comparar los dos casos para tenerlo presente. Y el último, y hoy voy a terminar a tiempo, es pensar en 2 cilindros cargados. Esto lo voy a usar, por eso de pasada se los explico. Y lo que tengo que suponer para poder trabajar fácil este problema es que la longitud de estos cilindros es mucho más larga que los radios. Entonces lo que supongo es que es un alambre finito con un cascarón cilíndrico por fuera muy largos y que están derechos, ¿no? Para que lo pueda trabajar como un conductor, una línea infinita cargada o un conductor, alambre infinito cargado. Y bueno, después lo que me dice es la carga que tienen las cosas. Me dice que el de adentro tiene una carga Q y que el externo está neutro, o sea que la carga total del externo tiene que darme 0, y me piden la diferencia de potencial entre A y B. Cuando me piden hacer esto, lo primero que tengo que analizar acá es, tengo que encontrar las expresiones del campo, porque si quiero la diferencia de potencial entre A y B, necesito la expresión del campo entre A y B. Para encontrar la expresión del campo entre A y B, necesito
estar seguro cómo sería la distribución de carga. Entonces, ¿cómo sería esa distribución de carga? Bueno, eso lo sabemos hacer. Recuerdan que pedíamos que en el cilindro interno es conductor, así que toda la carga Q va a venir a la superficie externa y va a estar uniformemente distribuida. O sea que si me preguntaran, el campo adentro me da 0, y en la superficie tengo una carga Q. Y después, cuando miro el otro cilindro, el externo, me recuerdan que para que dentro del conductor externo del celestito el campo me dé 0, necesito que a la superficie interna vaya una carga menos Q que también esté uniformemente distribuida. Finalmente, como era neutro, la carga total me tiene que dar 0, a la superficie externa tengo que tener una carga más Q. De modo que la suma de las dos cargas, interna y externa, me den 0. Y este sería el primer análisis para resolver este problema, saber cómo están distribuidas las cargas. Esto, bueno, lo pueden hacer con Gauss, el cálculo. Bueno, acá fui más explícita, resolví el caso. Acá dijimos, ¿te acuerdan que como esto tiene simetría cilíndrica, el campo tiene que ser en la dirección del radio del cilindro? Así que el producto escalar me queda E por el diferencial de área de una gaussiana cilíndrica concéntrica, sin incluir las tapas, es decir, incluyendo solo la parte lateral, cuyo diferencial de área es radial, y me queda la integral del diferencial de área que me da el área de la gaussiana cilíndrica concéntrica, que es 2πr. Y del otro lado, cuando miro, del otro lado de la ley de Gauss, tengo que medir la carga que está encerrando, y la carga que encierra una gaussiana concéntrica que pasa por dentro, que es donde me interesa a mí determinar el campo, es nada más que la carga del cilindro interior, que es Q. Entonces esto me queda Q sobre epsilon 0. Y de ahí puedo sacar el campo, el módulo, y recordando que asumí que era radial, en la dirección del radio del cilindro, la expresión vectorial. Entonces ahora voy a calcular la diferencia de potencial entre B y A, porque conozco la expresión. Como el campo es radial, el producto escalar con el diferencial de L me queda con el diferencial de R, o sea, me queda el módulo de E por el diferencial de R. Pongo la expresión en que Q sobre 2pi epsilon 0 sale de la integral, el menos sale de la integral, tengo que integrar el logaritmo de 1 sobre, tengo que integrar 1 sobre R, que me da el logaritmo de R, y lo tengo que hacer entre A y B. O sea, esto como que lo tuve que empezar de un poco más atrás. Me podrían preguntar diferencias de potencial más entre el centro y por ejemplo, y el afuera, y bueno, ahí tendrían que calcular la expresión del campo en todas las regiones, y ir partando. Por ejemplo, si yo quisiera verlo entre el 0 y, por ejemplo, 2B, tendría entre 0 y A, que me da 0 porque el campo es 0, esta que acabo de calcular acá, esta de acá que me da 0 porque el campo es 0, y después tendría que ver el tramo que va afuera, que el campo no es 0, lo tendría que calcular. Entonces, el primer paso de estas cosas, para calcular diferencias de potencial, usando el campo, es primero saber cómo están las cargas, después calcular la expresión del campo, al menos en las regiones involucradas, entre las que yo quiero calcular la diferencia de potencial, y bueno, después integrar directamente. Bueno, esto es hasta acá todos los ejemplos que les quería dar, que tienen casi todas las posibilidades de calcular diferencias de potencial, calcular el potencial en forma absoluta, calcular el campo a partir del potencial. Como que tienen ejemplos variados como para poder encarar la práctica sin problemas mañana a la mañana. Bueno, yo el Power se lo subo ahora en un ratito, esperen que tengo